En las calles, capítulo 9.3. La locura del fuego, cañones, granadas, ametralladoras, fusiles, cesó en parte a la noche. En la ciudad sin luz, los empleados, los obreros, los artesanos, los estudiantes, las prostitutas, habían abandonado sus labores. Como taladro ciego, perforaban los disparos desde la pulpa negra del horizonte, cruzaban sobre las casas sumergidas en su propia pequeñez, se estrellaban en los muros de imprudente altura, penetraban rompiendo los vidrios de las ventanas de la mala suerte, golpeaban en el aire anunciando sin piedad el tiempo de morir. Era el miedo de ser sorprendidos por las balas, el que arrastraba a los pacíficos ciudadanos por los rincones de los sótanos, de las bodegas, de las recámaras, por los sitios más difíciles, tras las gruesas y ventrudas paredes coloniales, entre montones de piedras y de palos de algún húmedo traspatio. Y se dialogaba en voz baja, muy baja como en velorio. Es que alguien agonizaba cerca de cada cual, alguien que exigía de los suyos contar los segundos en el pulso afiebrado de la sangre, en el sudor meloso de las sienes, en el desvelo tenso de los nervios. El juego iba en serio. La muerte buscaba, la vida se escondía. Al calor del sol mañanero, paternal, fecundo, alegre, en vez de cesar el fuego, vibró en la metralla, estalló en las granadas y en los cañones, enloqueció en los fusiles, se extendió como reguero de pólvora a lo largo de las calles, se hundió en las quebradas, se atrincheró en las esquinas, anidó en las laderas de los cerros, y al amparo de las simpatías políticas de los sacerdotes de la religión del amor y de la paz, trepó a las torres de las iglesias. El comandante y los señores oficiales comprometidos en el plan de don Luis Antonio Urrestas, con los policías y los hombres que lograron disciplinar en pocas horas, tendieron líneas de defensa al norte, a sur, al este y al oeste de la ciudad. Pero los cholos y los chagras, que se dotaron de armas y municiones, aprovechando de la anarquía y del desorden, vagaban entre los edificios entumecidos y tristes de la capital flagelada bajo una lluvia de balas. Sí, vagaban en grupos de 3, de 4, de 5, de 6, parientes, amigos, jorgas, disparando al capricho de un impulso criminal o de un instinto morboso, batiéndose a rato con enemigos inexistentes que el miedo o el excesivo coraje ponían tras de una tapia, de una esquina, de una casa en construcción, de una tienda abandonada, ejercitando la puntería en los focos del alumbrado público, en los avisos comerciales, en la cabeza de algún curioso, en la carrera de una pobre mujer que como rata hambrienta se había aventurado en busca de alimentos. El incesante silbar de las balas, de las granadas, el obligado encierro sin noticias que den una esperanza, una salida, un final, las huellas homicidas en las paredes, en los tejados, burla macabra de puntos suspensivos, el alarido fugaz de una ambulancia de la Cruz Roja al enhebrarse en las calles, la viscosa cercanía de un infierno inmerecido que se filtraba por las rendijas, que satura envenenando el aire, que golpea con nudillos esqueléticos las puertas y las ventanas, que cae del cielo, que en un momento maldito puede perforar los muros y desbaratar los refugios. Todo aquello y algo más, que quizá era inexplicable, destapó con taimada amargura la parte sucia, negra, vengativa, diabólica del alma de las gentes que se hallaban escondidas. Y cuantos poseían una arma de fuego, se atrincheraron cobardemente con ella, desde el hueco de una terraza, desde la raja de un alero, desde la ventana inofensiva de un tercer piso, y dispararon sin piedad, sin remordimiento, sin vergüenza, sobre todo bicho, anciano, joven, mujer, niño, que se ponía a su alcance. Al segundo día de semejante pesadilla, de semejante delirio, muchos se preguntaron: ¿cuánto tiempo puede durar despierto y vivo lo bestial, lo salvaje y lo consciente de los hombres? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? La inquietud se arrastró entonces y llegó hasta los salones donde giraban y discutían los patricios de la política, donde don Luis Antonio Urrestas
Frunciendo el ceño con olímpica altivez de quien no ha perdido la esperanza de mando, respondió: «Cuanto sea necesario para salvar al país, a la democracia y a la Constitución. ¡Viva la Constitución!». A su vez, don Pablo Solano del Castillo, en tono que parecía exigir reparación, afirmó: «Sangre hasta los tobillos para lavar la justicia, el atropello, el fraude constitucional. ¡Viva la Constitución!». Un grupo de soldados, de los que tomaron las alturas, de acuerdo a las instrucciones del coronel de Chabacano Hablar, de grandes bigotes de cochero de principios de siglo, de diente de oro, de gruesas facciones de cholo gañán y enemigo personal del comandante de la policía, aliaron al guambra Francisco Játiva. Al observarle tímido, perdido, hambriento y sobre todo a pesar de su actitud de desconfianza y de recelo, pegajoso y seguidor como perro vagabundo, lograron su amistad dándole algo de comer. De lo poco que conseguían el economo y su ayudante en las casas y en las tiendas vecinas, y le utilizaron de asistente de toda la tropa. Lo primero que aprendió el mozo, a fuerza de ver y oír las recomendaciones de los soldados, fue a caminar escondiéndose detrás de las tapias, de los cabullos, de los matorrales de chilca, de los desniveles del terreno. 24 horas transcurrieron sin mayor novedad. A esas alturas de los cerros, los proyectiles solo silbaban peligrosamente de cuando en cuando, y una zanja y un galpón semiocultos entre la maleza servían de excelente refugio a la tropa. La cosa se puso brava a media tarde del segundo día. El ecónomo, sargento primero, llegó pálido y nervioso ante el señor oficial del pelotón, un capitán, el cual, no obstante sus juveniles rasgos, sus bigotes a la última moda y sus tortuosos afanes por mostrarse fino y civilizado, se identificaba misteriosamente con lo grotesco y cruel de su jefe, el coronel de Chabacano Hablar, diente de oro, mediana estatura. Hizo lo posible por cuadrarse reglamentariamente y decir cuánto le había pasado, pero sus piernas y sus mandíbulas le temblaban sin control. «¿Qué le pasa, sargento?». «Cayó muerto mi capitán. Íbamos juntos. Una ráfaga de ametralladora le mató». «¿A quién carajo?». «A mi ayudante». «¿Y por eso se pone así? Busque un reemplazo. Parece que pronto. ¿No oye que arrecia el fuego? ¿No ve que estos pendejos?». Las últimas palabras se perdieron en un ruido infernal, en un ruido que se clavó de punta, con dolor de espanto en los oídos, en la garganta, en el pecho, en el vientre, aflojando por breves segundos el coraje de todos. Nos atacan antes de que lleguen nuestros refuerzos de provincias. Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Nos defiende el terreno, la quebrada. Sí, resistiremos», se dijo el capitán del pelotón y ordenó morir en el puesto. Algo estalló muy cerca del guambra Francisco Játiva, que se hallaba tendido al filo del barranco. Algo que arrojó a su diestra a 2 soldados inmóviles. Algo que trató de arrancarle con violencia los brazos y las piernas. Algo que le dejó paralizado. Cuando pudo leer, olió a pólvora y a tierra. Cuando pudo sentir, sintió que sus extremidades estaban con él. Cuando pudo ver, observó de reojo la sangre que había manchado horriblemente la cara de uno de los 2 hombres tendidos a su lado. Aleteó espasmódico en la carne desgarrada, en los párpados, en los labios, en el aliento que se resistía a morir. La del otro, en cambio, no mostraba herida alguna. Pero la inmovilidad de palo de santo y la palidez de amarillo bilioso eran más angustiosas que todo lo visto, que todo lo imaginado. Cuando pudo pensar, recordó a su madre, muerta en la quebrada, a su padre huyendo de la casa, a su abuela hundiéndose sin fuerzas, rezongona en el trabajo campesino, y se dijo: «Basta. ¿Por qué? ¿Qué motivo he dado? Solo cuando hay motivo yo no quería venir. Me hubieran llamado cobarde.
momentico, tengo ganas de vomitar. Volver a la casa, ¿cómo? Pues a pie, no conozco bien el camino, no conozco. Preguntando se puede dar ni un centavo para el cucayo. Largo rato permaneció el mozo de Chaguarpata aplastado sobre el pasto raquítico de la ladera, bajo la presión del continuo silbar de las balas en su torno. Jamás se había sentido tan inútil, tan pequeño, tan perdido. Luego, aprovechando un momento de calma, se arrastró ondulante y silencioso como un reptil hasta la zanja. No se atrevió a contar a nadie lo de los soldados caídos en el barranco. ¿Para qué? El comentario hubiera sido el mismo que hizo el capitán cuando supo la muerte del ayudante del ecónomo. Y por eso se pone así. Busque un reemplazo. Debía mostrarse valiente, duro como un hombre de mucha experiencia. 2, 10, 100 muertos. Pendejada. Aquella noche fue terrible. Felizmente, al amanecer, llegó la ayuda militar de las provincias al mando de un patricio costeño, tercero en discordia y reconocido defensor de la Constitución y las altas esferas burocráticas. Todo el temor se transformó entonces en coraje, toda la angustia en venganza. Como un alud incontenible, la tropa cruzó la pequeña quebrada que le había servido de defensa y entró en las calles a sangre y fuego. Sin eco de entusiasmo en su corazón, el guambra Francisco Játiva se quedó retrasado, muy retrasado. Los tiros sonaban lejanos, fuera de peligro, cuando él se aventuró a trepar por una ladera de basura, depósito del aseo público durante muchos años. Taitiquito perdido, mamitica difunta, ni un amigo, ni un conocido para suplicarle. ¿Qué hago, pues? Pensó mientras avanzaba, hundiendo los pies y las manos en la viscosidad hedionda de aquella pared inclinada y rugosa, cuyo piso era amasado con polvos de trapo percudidos, de papeles descompuestos, de latas herrumbrosas, de pequeños restos de madera polillada, de lana de pelusa parda, con humedad de cáscaras rechupadas de frutas, de afrecho de café, de fermentos de sebo, de tabaco, de orinas. En clara denuncia de que todo fue consumido hasta la desesperación. Y al llegar a la parte más alta y sacar la cabeza con recelo de rata asustada, pudo observar que algo se movía, algo como un tumor de desperdicios. Era un viejo vestido de harapos, curioso mimetismo de basurero, que, inclinado sobre el cadáver de un soldado, despojábale afanosamente las cosas de los bolsillos, los botones del uniforme, las balas de los cartuchos. A media tarea del anciano aparecieron de improviso una mujer y un muchacho. También vestían de retazos de 1000 trapos sucios, la hembra desgreñada, sarmentosa y ronca como una bruja. Luego de mirar y remirar la escena, exclamó los brazos al cielo con voz de plañidera. ¡Ave María! ¡Es el Ricardito, mi primo, pez! Gruñó el viejo, comprendiendo el juego desleal de la mujer, y con amenaza de fiera que ensaña los dientes, se abrazó al cadáver del soldado. Pero el muchacho, menudo y sinuoso como una víbora, armado de un cuchillo de hoja mohosa y cabo de palo, gritó a su vez. ¡Suéltele, carajo! ¡Suéltele si no quiere que le deje tendido aquí mismo! Hubo una breve pausa. El anciano, temblando de astucia y de temor, pensó entonces. No me hacen el pendejo. Debo salvar lo que tengo, lo que puedo. Y huyó, rodando pendiente abajo. Libre el campo, la mujer y el muchacho se lanzaron voraces sobre el cadáver. Aquí, oh, no hay nada limpio. La ropa es bien jodido, descubre nomás la policía, no hay dónde vender. El fusil, si te agarran con esa pendejada, te meten a la capacha sin remedio, a la comadre Camila una vez. La cochinera. Sí, pez, le costó muelas librarse. Carajo,
tan pelado como las mortecinas de los indios que revisamos en el Machángara está. Solo le faltan los piojos. Pero como es cholo medio blanquito, algo ha de tener. Los zapatos están viejos. 4 pares con estos. 3 soldados y un civil. Darán 8 sucres por cada par. Ojalá, pues, cuando calmen las balas, mucha mercadería tiene que circular bajo sombra y todo se ha de poner regalado. Personas de no creer registrando como gallinazos a los muertos. Puchica. ¿Qué? ¿Ha tenido diente de oro? ¡De oro! Chulo medio blanquito es, pues. No parecía, ve cómo sacarle, con una piedra, con el cuchillo nomás. En el fondo de la angustia y del grito contenidos, sin coraje ni posibilidad de expresión, que bullían y golpeaban en las entrañas del Wambra de Chaguarpata, ante aquel espectáculo macabro, surgieron con hormigueo diabólicos impulsos de codicia. Yo también soy capaz, carajo, capaz. Platita en los bolsillos de los otros para poder volver, para poder comprar el cucayo. Mecánicamente, con sigilo felino se deslizó hasta unos matorrales donde había visto caer a un soldado. Sí, allí estaba tendido de bruces. Solo parecía borracho, dormido, en trampa de acecho, y al acercarse le sintió como si alguien viscoso y cruel le agarrara con mano helada por el cuello, entorpeciendo sus pasos, acelerando el pulso de su corazón. Pensó, envuelto en el absurdo del miedo, que el cadáver podía levantarse como un fantasma de ultratumba. Era urgente huir, pero silbó una bala perdida muy cerca de él. El instinto le tiró al suelo, sobre un cuerpo inmóvil, rígido, sobre un olor que aún conservaba vida, viejos sudores, secas maldiciones, y todo cambió entonces ante la seguridad de la imposible reacción de la presa. Podía meterle las manos entre la ropa, cerca, muy cerca de la carne endurecida. Oh, personas de no creer hacen lo mismo como gallinazos, se dijo evocando las palabras de la mujer haraposa del basurero. Había puesto al mirarle a la cara mueca de asco y dolor presa en los labios secos, pálidos, ópalos sin destelios los ojos entreabiertos, gorra hundida hasta las cejas, bufanda pringosa cubriendo el cuello, la quijada. Volvió a experimentar ese temor infantil que entorpecía sus movimientos. Cubrióle con el capote la cabeza y el pecho y luego le sacó de los bolsillos, al parecer infranqueables, cuanto pudieron hallar sus manos nerviosas y torpes, un pañuelo sucio y arrugado como pelota de trapo, 2 recibos de la casa de préstamo, la confianza del pobre, por un martillo y por 3 formones, el retrato de una chola junto a una frutería, pedazos de piolín, migas de pan, una libreta pequeña, una llave, 80 centavos. 8 reales, pendejada, pensó después de contar las monedas. Wambra Francisco, llamó alguien. ¿Qué? Alcanzó a interrogar el aludido y buscó maquinalmente por dónde huir. Espera, gritó al mismo tiempo un hombre, chagre de poncho, armado con un fusil a la diestra y otro cruzado a la espalda, surgiendo de unas matas de chilca. La voz familiar y la figura campesina del misterioso personaje apaciguaron a Francisco, el cual, después de observar con cuidado de perro receloso, estalló en actitud feliz de ojos redondos y extendidos brazos. —Don Timoteo Carrasco de Chaguarpata, ¿cómo así, pues? Con sonrisa bonachona, rascándose la cabeza, el chagra contó al mozo a grandes brochazos su aventura entre las balas y terminó. Como no sabía la forma de zafarme de ellos, sin que me llamen maricón, me hice el muerto cuando los otros avanzaron, y me quedé aquí tendido largo rato, hasta que se pierdan, pues. Al levantarme del suelo vi algo que se movía. Disparé nomás. Y casi me jode. Después me di cuenta
que era yo. Ave María, pero raspando la mortecina. Es que... Yo también, calla nomás. ¿Y ahora qué pienso hacer, pues? Con el camino franco libre, ¿qué más le queda al pobre? Volver a la carrera. Ah, volver donde está la casa de uno por triste que sea, la tierra de uno por seca que esté, las penas de uno por duras que parezcan, son de uno, carajo. de uno. De uno es la vida para eso, no para pendejadas. Así mismo es, pues. Así mismo, ¿no quieres venir conmigo? Estaba por pedirle, don Timoteo. Vamos entonces. Vamos, concluyó el mozo dispuesto a seguir al paisano. ¿No llevas nada, no? interrogó el chagra Carrasco, indicando con cínico gesto el cadáver del soldado. Sí, 8 reales nomás ha tenido para la chichita del camino. ¿Y lo principal? ¿Qué, pues? El fusil, guambra. Si le agarran a uno con esa pendejada, le meten a la capacha sin remedio, opinó Francisco, con la importancia de saber que le dejaron las gentes del basurero. Pero no en el campo, Cholito. Esa es la pendejada. Ojalá todos los nuestros vuelvan como yo, con 1 o 2 escopetas, solo así para defendernos, para gritar, para que, carajo, agarra nomás, no tengas miedo. Porque siempre dejan algo bueno los muertos, siempre. La herencia que llaman, sobre todo los muertos que entregaron su vida inútilmente, algo dejan a los vivos desamparados. Algo. Con fe que le brillaba en los ojos y le golpeaba misteriosamente en la sangre, el mozo tomó el arma. Las balas también. ¿También? Hombre y mozo pasaron la pequeña quebrada, treparon la ladera del cerro, desde la cima volvieron la cabeza para mirar a la ciudad acribillada a balazos. Algo amargo y a la vez inquietante e inolvidable quedaba en ese nido de casas entre montes. Una experiencia para defenderse mejor del engaño, de la soledad, de la muerte. Algo monstruoso que siempre les tuvo entre las garras. Siempre. Solo cuando uno huye o está armado hasta los dientes se cree libre, anunció Timoteo Carrasco. Así parece, concluyó el mozo.